Harley Davidson está quebrada. No lo dicen así, pero lo está. Ventas en caída libre, fábricas cerradas, pérdidas millonarias y una identidad hecha pedazos. La marca que durante más de 100 años representó la libertad americana, el cuero, las barras y estrellas, hoy sobrevive con respiración asistida. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que entre las piezas rotas de esta historia aparece Donald Trump con su gorra roja, sus tweets incendiarios y su concepto de patriotismo de saldo. Primero decían que si no era hecho en Estados Unidos, no valía. Ahora da igual si es de Milwaukee, de Bangkok o del chino de la esquina. En este vídeo te voy a contar cómo Harley Davidson ha llegado a este punto, qué papel jugó Trump en su caída, cómo las motos dejaron de ser libertad y empezaron a ser estrategia fiscal, y por qué lo que está pasando con Harley no es solo una crisis de empresa, es el hundimiento de un símbolo. Pero espera, no te vayas aún. Porque antes de llegar a la bancarrota, Harley vendía el sueño americano sobre dos ruedas. Y lo hacía muy bien. Lo que nadie te cuenta es cómo ese sueño se fue apagando, hasta que solo quedó el ruido del escape. Esto es el imperio del motor, y lo que vas a ver ahora es la historia de cómo una leyenda se convirtió en un souvenir. Harley Davidson siempre fue algo más que una marca. Era un uniforme sin necesidad de llevarlo puesto, una actitud, un rugido que te hacía girar la cabeza y pensar: ahí va alguien que va a su aire. Pero en algún punto, exactamente entre 2008 y 2013, esa magia empezó a agrietarse. Las ventas bajaban, el público envejecía y Harley tomó una decisión que cambiaría todo: dejar de vender motos para la calle y empezar a vender motos para el postureo. Subieron precios, aumentaron el marketing aspiracional, metieron modelos de 25.000 euros con más cromo que alma y empezaron a mirar por encima del hombro a ese chaval que quería su primera Harley a los 20. ¿Una financiación para la Iron 883? Claro, joven, son solo 36 cuotas y un par de órganos. Mientras el resto del mundo apostaba por motos accesibles, ligeras y tecnológicas, Harley se atrincheró en el pasado. No quiso evolucionar, solo quiso recordar. Y cuando te aferras al ayer, el futuro te pasa por encima. Perdieron a los jóvenes, perdieron el interés en Latinoamérica, perdieron el contacto con el motero real y se refugiaron en vender imagen, accesorios y nostalgia embotellada. Ahí empezó la caída silenciosa, la que no salía en las portadas, la que no hacía ruido, pero vaciaba los concesionarios. Pero no todo fue culpa del marketing o del ego. A veces, las cifras hablan más claro que cualquier campaña, y las de Harley llevan una década gritando. En 2014, Harley Davidson vendía más de 260.000 motos al año solo en EEPU. En 2022 ni siquiera llegó a las 125.000. Eso es menos de la mitad en menos de 10 años. Las acciones en bolsa también lo dicen todo. De valer casi $75 en 2006, cayeron a menos de 20 durante varios años. Un desplome que no se disimula con pintura nueva ni campañas de libertad. Y mientras todo eso pasaba, cerraban concesionarios, recortaban personal y anunciaban reestructuraciones cada 2x3. Aquí no hay curva de crecimiento. Aquí lo único que crece es el silencio en las fábricas. Mientras Honda, BMW, KTM o incluso Royal Enfield crecían internacionalmente, Harley perdía terreno en casa, en Europa y en Latinoamérica. ¿El motivo? Precios altos, poca adaptación y modelos que pesaban más que la lógica. Todo esto no lo ves en los anuncios, ni en las concentraciones, pero está ahí. Porque cuando una marca se vacía de dentro hacia afuera, la quiebra no empieza en los números, empieza en la actitud. Harley siempre vendió libertad con acento americano, un puño al viento, una recta sin final, una chaqueta de cuero y nada más que tiempo. Pero fuera de Estados Unidos, ese sueño no siempre cuadraba con la realidad. En Latinoamérica, Harley llegó a muchas ciudades como una excentricidad de ricos, modelos con impuestos brutales, repuestos carísimos y servicios técnicos que más que arreglar, te endeudaban. En Asia se encontró con otro muro, motos demasiado grandes para el tráfico real, demasiado caras para el sueldo medio y una imagen que no conectaba con el público joven que prefería motos ligeras, conectadas y modernas. ¿Qué hizo Harley? En vez de adaptarse, intentó vender lo mismo en todas partes, el mismo discurso, el mismo estilo, el mismo precio y claro, el fracaso fue global. En América es libertad, aquí es lujo inservible y encima sin garantía.
Y cuando se quisieron subir al carro ya era tarde. Ya había marcas chinas, indias, japonesas haciendo motos mejores, más baratas y sin necesidad de prometer una bandera. Lo que Harley no entendió es que no puedes exportar un mito si no adaptas el lenguaje. Y en el resto del mundo no hay tanto espacio para el Born to be Wild cuando el tráfico te arrastra a 40 por hora y te falta medio sueldo para pagar el seguro. Una Harley cuesta lo que un coche en la mayoría de países, y aún así pretendía vender actitud como si todos viviéramos en Texas. Y cuando parecía que la cosa no podía ir peor, entró Trump. Y no como cliente, como agitador profesional con acceso a Twitter y a ojitos para Harley. En 2018, Harley anuncia que parte de su producción se irá fuera de EE.EU. ¿Motivo? Aranceles. Reacción de Trump: explosiva. Publica tweets diciendo que Harley ha traicionado a América, que deberían pagar por irse, y que los verdaderos moteros patriotas deberían buscar otra marca. ¡Vender motos fuera de Estados Unidos! ¡Qué horror! ¿Acaso no saben que la gasolina patriótica solo funciona con barras y estrellas? Pero lo que muchos no saben es que Harley ya fabricaba fuera desde hacía años. En Brasil, en India, en Tailandia, solo que ahora lo decían abiertamente porque, si no lo hacían, los precios en Europa se disparaban con los aranceles que el propio Trump había provocado. Lo irónico es que Trump, el empresario, se indignaba por una estrategia que cualquier empresario con 2 dedos de frente habría hecho. ¿Resultado? Un presidente enfadado, una marca bajo fuego mediático y un montón de clientes que empezaron a ver a Harley como una marca que ya no representaba nada. Mientras tanto, las ventas seguían cayendo y la imagen de Harley quedaba atrapada en medio de una pelea de banderas, egos y titulares baratos. Y como si el golpe de Trump no fuera suficiente, Harley decidió reinventarse. ¿Y qué hizo? Una moto eléctrica de casi $30.000. La Livewire fue presentada como el futuro de la marca, silenciosa, tecnológica, rápida y totalmente desconectada del ADN Harley. No rugía, no vibraba, no emocionaba. Y sí, aceleraba que daba miedo, pero ¿quién quería una Harley que no hacía ruido? ¿Quién quería pagar lo que vale una Africa Twin, una GS 1251 Scooter, por una moto que no sabía si estaba encendida? Aprieto y no suena. Me siento como si estuviera montando una tablet con ruedas. El problema no era la tecnología, era el mensaje. Harley no sabía si quería atraer a los jóvenes o mantener a los de siempre. Y en el intento de gustar a todos, no gustó a nadie. Los moteros clásicos no querían saber nada, los nuevos no querían pagar ese precio, y Harley solo se quedó con titulares de la primera eléctrica americana y almacenes llenos de modelos sin salida. Fue una declaración de intenciones, pero también una declaración de guerra a su propio legado. Harley Davidson ya no lidera el mercado, ya no impone, ya no inspira, sobrevive, con modelos que apenas se venden, concesionarios que cierran y una marca que ya no sabe qué cara mostrar. Trump, por su parte, sigue en lo suyo. Ahora ya ni menciona a Harley, quizás porque ya no le da votos, o porque simplemente ya no queda nada que defender. Y mientras tanto, los moteros de verdad, los que crecieron soñando con una Harley, los que entendían lo que significaba ese sonido y esa presencia, ven cómo su mito se convierte en una caricatura de sí mismo. No es que la moto esté muerta, es que la dejaron sola, sin alma, sin rumbo. Lo más triste no es que Harley venda menos. Lo más triste es que ya no sabe a quién le está vendiendo. ¿A nostálgicos? ¿A jóvenes que no existen? ¿A mercados que ya no creen en ella? Y en esa búsqueda desesperada por recuperar el trono, se olvidó de lo que la hacía reina. Hoy Harley sobrevive a base de ventas internacionales, nostalgia y promociones. Pero ya no lidera, ya no marca el camino. Y en el mundo de las motos, si no marcas el camino, acabas en la cuneta. En medio del caos, cuando todo parecía perdido, Harley se sacó una carta que nadie vio venir. La Pan America. Una maxi trail con motor de 1250 centímetros cúbicos, suspensiones electrónicas, pantalla TFT, modos de conducción, tecnología y sí, una estética peculiar. ¿La sorpresa? La moto funciona. Es potente, cómoda, con un comportamiento dinámico que ha sorprendido incluso a los más críticos. Pero la pregunta es, ¿quién pidió esto? Los harlistas de siempre no querían una trail, y los traileros de siempre no querían una Harley, y entre medio, Harley se quedó sola, con una moto muy buena pero sin cliente claro.
Tengo una Harley que no suena a Harley, va como una GS y cuesta como 2 motos normales. ¿Qué soy ahora? ¿Un explorador hipster? La Pan América es valiente, sí, pero también es la prueba de que Harley ha perdido su brújula. Saca una moto para un mercado donde no tiene historia, con un producto excelente, pero sin legado que la respalde. Y ojo, no es que esté mal apostar por algo nuevo, el problema es que cuando cambias tanto, quizá ya no eres tú. Y eso para una marca que vendía identidad antes que caballos, es peligrosísimo. Harley Davidson fue el rugido de una época, una forma de decir yo no sigo a nadie. Una carretera abierta sin GPS, solo viento y decisión. Pero hoy esa carretera está llena de señales de stop, de banderas, de impuestos, de miedo al cambio y, sobre todo, de decisiones tomadas demasiado tarde. No fue solo la gestión, ni Trump, ni los aranceles, ni los eléctricos. Fue la desconexión, con su gente, con su esencia. Y cuando una marca olvida por qué nació, lo siguiente que olvida es cómo seguir viva. La buena noticia es que los mitos no mueren del todo, solo esperan a que alguien los entienda otra vez. ¿Y tú qué crees? ¿Harley aún puede levantarse? ¿O ya es solo un nombre envuelto en nostalgia? ¿Harley Davidson contra Donald Trump? Sí, colega. Lo que empezó como una pelea de tweets se convirtió en una guerra comercial que todavía hoy hace temblar los cimientos del Made in USA. De un lado, el empresario convertido en presidente que gritaba ¡América primero! Del otro, la marca más icónica sobre 2 ruedas, símbolo de libertad, rebeldía y de cromados hasta los topes. Pero, ¿qué pasa cuando el presidente más patriota de los últimos tiempos se entera de que las Harley se están fabricando fuera de Estados Unidos? Pues pasa lo que estás a punto de ver. El caos. ¿Harley traiciona a América? Tranquilo, Donald, que esto viene de antes. Hoy te voy a contar cómo esta pelea puso patas arriba a una de las marcas más potentes de la historia del motociclismo americano y cómo todavía hoy, con Trump de nuevo en la Casa Blanca, la cosa sigue calentita. Prepárate, porque si creías que la política no afectaba a las motos, vas a flipar. Antes de que Trump se enfadara con Harley, la marca ya venía en bajada. Sí, puede que para muchos siga siendo el sueño sobre ruedas, pero los números no perdonan. Durante años, Harley Davidson arrastraba una caída constante en sus ventas. Sus acciones bajaron un 18% y los inversores empezaron a oler a gasolina. Pero no de la buena. El problema no era solo económico, era también generacional. Los jóvenes no se veían montados en una Harley, ni con la estética, ni con el sonido, ni con ese estilo de vida de motero clásico. Mientras el mercado se volvía más moderno, más urbano, más eléctrico, Harley seguía vendiendo motos pensadas para la Ruta 66. Y claro, los que sí la compraban, ya peinaban canas. Yo con 25 quería una Harley, ahora con 50, también. Pero el problema es que los de 25 de hoy quieren un patinete eléctrico con Wi-Fi. Así que Harley estaba en una encrucijada, reinventarse sin traicionar su leyenda. Y justo cuando estaban viendo cómo salir del lío, llegó el conflicto que lo explotó todo. Spoiler, tiene que ver con Fábricas Europa y el señor de la gorra roja. Y en 2018, ¡boom! Harley lanza la bomba. Parte de su producción se va fuera de Estados Unidos. Y claro, con eso se encendió la mecha. La decisión fue una jugada táctica. La Unión Europea subió los aranceles a las motos estadounidenses y Harley quería evitar que sus modelos se volvieran carísimos en Europa. Así que dijeron: nos vamos fuera, pero tranquilos, las que se venden en USA se siguen fabricando aquí. Pero eso no fue suficiente para calmar al jefe. Trump se puso rojo, encendió el móvil y lo demás es historia. En Twitter soltó frases como: Harley Davidson traiciona a Estados Unidos, y si se van será el principio del fin. Lo que en otros países sería una queja del bar, allí se volvió política de Estado. Que no fabriquen fuera, que todo sea americano, que lleve barras y estrellas hasta en el carburador. Pero aquí viene lo curioso. Harley llevaba fabricando motos fuera de EU desde 1998. Tailandia, Brasil, India. No era novedad, pero Trump lo usó como símbolo de traición. La realidad, en muchos países los aranceles hacían imposible competir con una Harley fabricada en suelo americano. O fabricaban fuera o morían dentro. Harley solo intentaba sobrevivir en un mercado global. Pero claro, eso no queda tan épico en un tuit de 140 caracteres.
Aquí es donde la cosa se vuelve de locos, porque mientras Trump criticaba a Harley por irse, al mismo tiempo estaba metido en su propia cruzada arancelaria contra medio planeta. Ejemplo número 1. India tenía un arancel del 100% a las motos importadas desde Estados Unidos. Trump lo llamó un escándalo, exigió que lo bajaran y al final lo redujeron al 50%. ¿Y qué dijo Trump? Que aún así era injusto. Pero ojo, mientras señalaba a India, sus propias políticas comerciales estaban haciendo polvo a Harley en Europa. La Unión Europea subió los aranceles del 6 al 31% en respuesta a los impuestos que Trump había puesto al acero y aluminio. Eso significa que una Harley costaba unos 2.200 euros más en el viejo continente. Y claro, ¿quién va a pagar eso pudiendo comprarse una Naked japonesa o una Maxi Trail china por menos? ¿Pagar 2.200 euros más por patriotismo? Mejor me compro una moto china y una cerveza artesanal con la diferencia. Harley lo tenía claro, o movían parte de la producción fuera o desaparecían del mercado europeo. Trump quería proteger lo americano, pero lo que consiguió fue que Harley tuviera que escapar para sobrevivir. El resultado, ni aranceles, ni motos más baratas, ni economía nacional fuerte, solo una marca histórica atrapada en el fuego cruzado de una guerra comercial sin sentido. Pero ojo que el problema de Harley no era solo Trump ni los aranceles. Lo más duro venía desde dentro. La marca estaba perdiendo su alma. O mejor dicho, su público. Su clientela de siempre, esa generación que veía una Harley como sinónimo de libertad, estaba envejeciendo, y los más jóvenes pasaban olímpicamente. ¿Por qué? Porque para un chaval de 25 años, una Harley suena a papá motero con barriga cervecera y chaleco de cuero. No a rebeldía, ni a velocidad, ni mucho menos a TikTok. En 2017, el 61% de las ventas de Harley venían de Estados Unidos, pero esa cifra fue cayendo cada año, como su relevancia en el mercado. ¿Harley Davidson? Nah, mejor una eléctrica con luces LED que se conecta al móvil, y si suena que sea un beat de reggaetón. Harley intentó reaccionar. Lanzó modelos más accesibles, incluso motos pequeñas para mercados como India, donde Royal Enfield manda con puño de hierro. También se metieron en el rollo eléctrico con la Livewire. Pero claro, $30.000 por una eléctrica que no ruge ni vibra como las clásicas, pues no convenció ni a los de siempre ni a los nuevos. El resultado, una marca que durante décadas fue sinónimo de rebeldía, hoy se enfrenta a una realidad cruda. Para muchos jóvenes, Harley suena a caro, a viejo, o directamente a irrelevante. Y como era de esperarse, la tormenta pasó factura. La pelea con Trump no fue solo ruido en Twitter, tuvo consecuencias reales y muy feas para Harley. Los seguidores más fieles del expresidente se sintieron traicionados y comenzaron una campaña de boicot contra la marca. Sí, los mismos que llevaban la bandera americana en la espalda y el logo de Harley en el pecho. Ahora se bajaban de la moto. Las ventas en Estados Unidos cayeron un 10% en 2018. Harley trató de explicar que su estrategia era global, no antiestadounidense, pero el daño ya estaba hecho. Y por si fuera poco, en medio de este lío, cerraron la fábrica de Kansas. Una planta entera echó el cierre y claro, eso echó más leña al fuego. «¡Ven cómo se están yendo!», gritaban los críticos. Aquí antes rugían los motores, ahora solo queda el eco de las promesas rotas y el wifi del vigilante nocturno. Mientras tanto, Harley tomó una decisión difícil: apostar por el mercado internacional. Su objetivo, que para 2027 la mitad de sus ventas vinieran de fuera de Estados Unidos. La idea era clara: si en casa la cosa se ponía fea, había que salir a buscar clientes por el mundo. Pero claro, eso no se lo toma bien quien espera que su moto sea 100% americana, del tornillo al tubo de escape. Pues sí, como si el déjà vu fuera parte del guión. Trump volvió a la Casa Blanca en 2025, y con él el proteccionismo volvió con fuerza. Nada más llegar sacó del cajón su discurso favorito: América primero, y con eso empezó a presionar otra vez a las empresas para que fabricaran todo dentro del país. O lo haces aquí, o te cae sanción. Y claro, ¿quién vuelve a estar en el punto de mira? Exacto, Harley Davidson. Trump insiste en que Made in USA es sinónimo de calidad y patriotismo, y no le tiembla la mano para señalar con el dedo a quien se salga del camino, aunque ese camino sea de hormigón chino con neumáticos taiwaneses. Esta pieza es americana, esta también, aquella no, aquella tampoco. ¿Y esta? Esta es de IKEA. Mientras tanto, Harley sigue intentando adaptarse. Ya no puede ignorar el mercado global ni fabricar todo en casa sin que los precios se disparen.
Porque sí, el orgullo nacional está bien, pero no paga la factura del taller. La marca intenta mantener su esencia, pero el mundo ha cambiado. Los costes suben, los jóvenes no conectan con el producto y encima tiene al presidente apuntándole con el dedo como si fueran enemigos. Así que el conflicto sigue igual de político, igual de comercial, pero ahora con más presión que nunca. Después de todo este ruido, la gran pregunta es, ¿quién ganó esta guerra? Y la respuesta es clara, nadie. Harley Davidson sigue luchando por no perder su alma en un mundo que ya no vibra igual con los tubos de escape. Y Trump, bueno, sus políticas comerciales fueron cambiadas o anuladas tan rápido como sus trajes de campaña. Lo que parecía una batalla por el patriotismo terminó siendo una guerra de desgaste, de tweets, de gestos grandilocuentes y muy poco resultado real. En 2025, el rugido de Harley suena más bajito, más cauteloso. No porque la marca haya perdido fuerza, sino porque el terreno de juego ya no es el de antes. El mercado es global, los costes mandan y las banderas no pagan sueldos. ¿Hecho en Estados Unidos? ¿Made in Thailand? ¿Qué más da? Lo que importa es que arranque, suene bien y te saque una sonrisa en cada curva. ¿Fue una traición lo de Harley? ¿O una decisión dura pero necesaria? Eso depende a quién le preguntes. Lo único seguro es que, aunque las fábricas cambien, el espíritu de la marca sigue vivo en cada carretera abierta. Así que dime tú, ¿Harley traicionó sus raíces o simplemente hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir? ¿Y Trump defendía lo americano o se pegó un tiro en el pie con sus propias políticas? Porque al final esto va de algo más grande que motos. Va de identidad, de adaptación y de entender que el mundo ha cambiado, nos guste o no. Harley Davidson, el nombre que lleva un siglo grabado en la historia del motociclismo, una marca que ha creado leyendas, marcado estilos y también ha metido la pata. Hoy no vamos a hablar de los éxitos, vamos a hablar de las Harley que nadie quiere, las que salieron rana, las que no encajaron, las que hasta los fans más fieles prefieren olvidar. Esto es el imperio del motor y lo que viene huele a error de fábrica. Street 500 750. Cuando Harley quiso ser barata, imagínate que eres Harley Davidson. Estás perdiendo cuota entre los jóvenes. Las motos cuestan una fortuna. Y tu imagen empieza a sonar vieja. ¿La solución? Una moto más asequible, urbana, accesible. Así nacen la Street 500 y la Street 750. Dos modelos que prometían una Harley para todos. Refrigeración líquida, motor V-Twin de nuevo desarrollo. Precio contenido. Fabricación en India. Todo apuntaba a una revolución en el catálogo. Pero claro, cuando una Harley deja de parecer una Harley, la cosa se complica. Diseño genérico, componentes mediocres, acabados pobres y, sobre todo, cero carácter. Muchos la comparaban más con una moto japonesa barata que con cualquier cosa salida de Milwaukee. Los puristas la despreciaron desde el minuto 1 y los nuevos motoristas tampoco la entendían. Porque si no quieres una Harley, tienes muchas opciones mejores por ese precio. Y si sí quieres una Harley, buscas algo más que el nombre en el depósito. Ni el estilo Dark Custom la salvó, ni sus ediciones especiales. Harley intentó colocarla como moto escuela, moto urbana, moto para mercados emergentes, pero nunca cuajó del todo. En Estados Unidos acabó usada por la policía y en cursos de conducción. En Europa pasó sin pena ni gloria. En India fue vista como una Harley de mentira. En 2021, Harley la sacó silenciosamente del catálogo. Ninguna nota oficial, ninguna despedida. Como quien se arrepiente de un tatuaje mal hecho y se lo borra en secreto. El resumen, un intento de rejuvenecer la marca que acabó envejeciendo su reputación. Softail Rocker C. Una custom que no entendía ni ella misma. Si Harley Davidson quería demostrar que podía ir más allá del clasicismo, con la Rocker C se pasaron 3 pueblos. Esta custom lanzada en 2008 parecía más una moto salida de un taller tuning de Las Vegas que una Harley oficial, con un diseño que muchos calificaron de exagerado, pretencioso o directamente innecesario. El elemento más llamativo era su colín. La parte trasera parecía flotar sobre la rueda, como si se hubiera olvidado el subchasis en el garaje. El asiento del pasajero se guardaba bajo el asiento principal y se desplegaba como una bandeja de avión. Literal. Sí, era original, pero también era poco práctica, incómoda y visualmente discutible. El guardabarros parecía una plancha de acero mal doblada, y ese look pseudo-chopper de catálogo no convencía ni a los tradicionales, ni a los modernos.
Harley intentaba meterse en el terreno de las chopper customizadas, compitiendo con motos que costaban el triple, pero también ofrecían acabados artesanales, pinturas personalizadas y exclusividad real. La Rocker C, en cambio, era una Harley más cara que las demás, pero que no sabía a quién iba dirigida. ¿Custom Culture? ¿Estilo urbano? ¿Show bike para aparcar y mirar? Era todo, y nada a la vez. El motor Twin Cam 96B empujaba bien, sí, pero la ergonomía era rara, la conducción estaba lejos de ser cómoda, y ese estilo tan posmoderno no terminó de cuajar. En pocos años desapareció silenciosamente del catálogo. Hoy en día es una rareza en el mercado de segunda mano. La típica moto que provoca dos reacciones, o un ¡wow! Exagerado, o un rotundo ¡no gracias! En resumen, fue la prueba de que salirse del molde sin saber a quién quieres gustar puede salirte muy caro. Pan America 1250, el salto al trail que no todos entendieron. En 2021, Harley Davidson hizo algo que muy pocos se atreverían a hacer: entrar de lleno en el mundo del trail, un segmento dominado por bestias como la BMW GS, la KTM Adventure o la Africa Twin, y lo hizo con algo tan suyo como ajeno. La Pan America 1250, una Harley de alta cilindrada, con 150 caballos, refrigeración líquida, electrónica avanzada y una presencia que no dejaba indiferente a nadie. Y es que el diseño ya fue polémico desde el primer render. Faros rectangulares, líneas duras, carenados tipo Transformer. Una estética más cercana a un concept militar que a lo que esperarías de Milwaukee. Pero Harley no quería hacer una trail bonita, quería hacer una trail diferente, una declaración de intenciones, una nueva era, o al menos eso parecía. La moto no era un fracaso técnico, ni mucho menos. De hecho, sorprendió a muchos probadores. El motor Revolution Max respondía bien, la entrega de potencia era progresiva y la suspensión adaptativa que bajaba al detenerse fue vista como un auténtico acierto. La Pan America se movía con soltura por carretera, devoraba kilómetros en autovía y con algo de pericia se defendía fuera del asfalto. Pero el problema era otro, uno que no se arregla con caballos, gadgets ni marketing: identidad. El motero trailero de verdad, ese que lleva años con BMW o KTM, no se deja impresionar fácilmente. No basta con ponerle tecnología, quiere historia, quieres confianza, quiere comunidad. Y Harley, en este segmento, era una recién llegada sin padrinos. Por otro lado, el arlista de toda la vida tampoco entendía nada. Una Harley alta, con postura erguida, sin cromados, sin el mítico rugido, sin ese peso brutal al que están acostumbrados. Muchos la vieron como una herejía con ruedas. ¿Y el precio? Más de 17.000 por una moto sin trayectoria en el sector y sin red consolidada de postventa trailera. Las ventas arrancaron bien, impulsadas por la curiosidad, pero no tardaron en enfriarse. Y es que si te sales de tu terreno, más te vale pisar fuerte. Hoy la Pan America sigue en el catálogo, se ha ganado cierto respeto, pero está lejos de ser un éxito rotundo. Es más bien una pieza de ajedrez. Harley moviéndose hacia un nuevo tablero, pero sin saber si está ganando la partida. ¿Es buena moto? Sí. ¿Era el momento adecuado? Difícil saberlo. ¿Tiene futuro? Dependerá de cuánto tiempo tarde el tráilero medio en perdonarle que se llame Harley. Dyna Switchback. El modelo que no era ni una cosa ni otra, la Harley Davidson. Dyna Switchback tenía una promesa que, en papel, parecía brillante. Dos motos en una. Una cruiser ligera para el día a día y una touring lista para salir de ruta el fin de semana. Maletas desmontables, parabrisas extraíble, posición relajada, motor Twin Cam 103... Lo tenía todo para convencer a un público práctico. Pero había un pequeño problema, no terminaba de convencer a nadie. Como cruiser, era más pesada que el resto de Dynas, con una agilidad limitada y un diseño que no emocionaba. Como touring, se quedaba corta en protección contra el viento, capacidad de carga y estabilidad en viajes largos. Y lo peor, no tenía una identidad clara. En un catálogo lleno de modelos con personalidad marcada, la Switchback parecía diseñada por comité, como si Harley hubiera preguntado a 10 personas distintas y hubiera intentado contentar a todas a la vez. El resultado fue una moto correcta, pero sin alma. La estética era genérica. Ese frontal, esa forma del depósito, las maletas... Todo parecía funcional, pero nada te hacía girar la cabeza. No era una moto de las que entran por los ojos. ¿Y en Harley? Eso es medio pecado.
El motor Twin Cam 103 empujaba bien, con el sonido Harley de siempre, pero la entrega era suave, casi tímida, nada que te hiciera sentir que estabas sobre una bestia. Y claro, si no tienes ni la brutalidad de una Fat Bob ni la comodidad de una Street Glide, ¿qué eres exactamente? Además, su precio no era bajo. Y por una cifra similar podías irte a una Softail más contundente o a una Touring de verdad. Incluso dentro de la propia Harley había modelos más definidos. Y fuera de ella, el segmento Cruiser Touring tiene rivales muy serios en Honda, Yamaha o Indian. La Switchback no era una mala moto, pero era una propuesta demasiado tibia para un público que busca sensaciones claras. No emocionaba al rutero, no convencía al customero, no atraía al novato. Y lo que no emociona, no se vende. En 2016 Harley la sacó del catálogo, sin pena ni gloria, y hoy es una rareza, buscada solo por los que quieren algo diferente. Aunque nadie tenga claro qué era exactamente. Una moto que quiso ser dos y acabó siendo ninguna. Livewire, la eléctrica que llegó demasiado pronto. En 2019, Harley Davidson se metió en un terreno inexplorado, la movilidad eléctrica, y lo hizo con un movimiento que pocos esperaban. Nada de scooters urbanos o experimentos discretos. Apostaron por una deportiva premium, la Livewire. Una naked eléctrica con 105 caballos, un 0 a 100 en 3 segundos, aceleración brutal y una parte ciclo más digna de una japonesa de alto nivel que de una custom americana. Pero claro, no era una Harley al uso, no hacía ruido, no vibraba, no olía a gasolina y costaba más de 30.000 euros. Y ahí empezó el problema. ¿A quién iba dirigida exactamente? ¿A los fans de Harley de toda la vida? Difícil. La gran mayoría no quiere saber nada de motos eléctricas, y mucho menos si no rugen. ¿A los usuarios de motos eléctricas modernas? Tampoco. Por ese precio tenían opciones con más autonomía, menos peso y redes de carga más desarrolladas. Zero Motorcycles, por ejemplo, ya llevaba una década haciendo camino en ese terreno. La Livewire era una buena moto. Pero llegó en el momento equivocado, demasiado cara para el mercado generalista, demasiado adelantada para el fan de Harley y demasiado marca tradicional para el cliente techie que busca electrificación con filosofía Tesla. Además, la infraestructura de carga seguía siendo deficiente en muchas partes del mundo y con una autonomía que rondaba los 150 kilómetros reales si le das alegría al puño, el miedo a quedarse tirado estaba siempre presente. Harley intentó darle un aire futurista. Spot publicitarios, colaboraciones con youtubers, presencia en series como Long Way Up, pero el mercado no mordió el anzuelo. En 2021 tomaron una decisión drástica, separar Livewire como marca independiente. Nuevo logo, nuevo catálogo y la promesa de modelos más asequibles y orientados al día a día. Hoy, la Livewire One es más barata, tiene más autonomía y mantiene el carácter eléctrico, pero sigue luchando con un dilema. ¿Puede una marca nacida de la gasolina vender silencio y voltios? Quizá algún día el mundo esté listo para una Harley sin ruido, pero ese día, en 2019, aún no había llegado. La naked deportiva que parecía europea. ¿A veces Harley Davidson intenta salirse del molde? Y lo consigue, pero no siempre con éxito comercial. Ese es el caso de la X, una naked con espíritu de flat track que apuntaba a un público totalmente distinto. Inspirada en la mítica XR650 de competición, esta moto se diseñó pensando en el mercado europeo. De hecho, su desarrollo se llevó a cabo en colaboración con ingenieros y testers del viejo continente. El resultado fue una moto diferente, motor 1200 Evolution, posición erguida, manillar ancho, suspensiones deportivas, doble disco delantero con pinzas Nissin y una parte ciclo más ágil de lo habitual en Harley. Y sí, funcionaba. Era divertida en curvas, mucho más manejable que otras Sportster y tenía una estética agresiva que llamaba la atención. El problema, que ni los fans de Harley la veían como una Harley, ni los amantes de las naked deportivas la consideraban una alternativa real, porque a pesar de sus esfuerzos, seguía siendo una moto pesada, más de 260 kilos en orden de marcha, y aunque el chasis era más firme, las suspensiones no eran ajustables. Además, el motor se quedaba corto en prestaciones frente a rivales como la Yamaha FZT8, la Suzuki GSR-T 150 o incluso la Ducati Monster 796. Y luego estaba el precio. Costaba más que muchas naked con mejores cifras, y su mantenimiento seguía siendo el de una Harley, no el de una japonesa. La XR1200
Fue una declaración de intenciones. Harley quería entrar en el mercado de las naked con una propuesta de músculo americano y estética deportiva, pero el resultado fue una moto difícil de posicionar. En Estados Unidos apenas se vendió. En Europa tuvo algo más de tirón, sobre todo en Reino Unido y Francia, pero en general quedó como una rareza para coleccionistas y nostálgicos del flat track. A día de hoy es valorada como una Harley diferente, una especie de unicornio que demuestra que cuando Harley quiere, puede innovar. Pero también que el mercado no siempre está dispuesto a seguirles en esas locuras. Una moto que no era ni custom ni deportiva, que gustaba pero no se compraba. CVO Breakout. Cuando el exceso no era suficiente. Si en algún momento Harley Davidson decidió tirar la casa por la ventana, fue con la CVO Breakout. Un monstruo cromado, musculoso, desproporcionado y carísimo. CVO significa Custom Vehicle Operations. Es la división de Harley dedicada a fabricar las motos más exclusivas, personalizadas y potentes del catálogo, y la Breakout, en su versión CVO, fue uno de sus experimentos más extremos. Motor Screaming Eagle de 117 pulgadas cúbicas, más de 1900 CEC de músculo americano, acabados premium, pintura metalizada multicapa, ruedas gigantes, postura agresiva y una estética que grita «Mírame desde 2 manzanas de distancia». Pero claro, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar más de 35.000 euros por una moto que es difícil de girar, incómoda en trayectos largos y prácticamente inútil en ciudad? La CVO Breakout era la Harley de los excesos. El símbolo máximo de ostentación sobre 2 ruedas, un juguete para millonarios que no quieren pasar desapercibidos, pero como vehículo real tenía más limitaciones que ventajas. La postura de conducción cargaba los brazos, la suspensión trasera era durísima, el ángulo de giro ridículo y la distancia entre ejes tan larga que girar en una rotonda se convertía en una maniobra estratégica. En línea recta era espectacular. Tenías par para mover montañas, pero todo lo demás era una declaración de estilo antes que una decisión racional. Y aunque en mercados como Dubái o California tuvo cierto éxito entre los amantes del lujo extremo, en Europa fue vista como un capricho tan impráctico como innecesario. El mayor pecado de la CVO Breakout fue ser una exageración en un momento en el que el mundo empezaba a mirar hacia lo funcional, lo práctico, lo versátil. Una moto que brillaba, pero que también dejaba claro que no todo lo que brilla es oro. A veces es solo mucho cromo sin rumbo. Harley Davidson ha construido un imperio sobre la nostalgia, la estética y una forma única de entender la carretera. Pero incluso los gigantes se tropiezan, y cuando eso pasa, el resultado son modelos que no encajan, que no convencen, o que simplemente llegan cuando nadie los ha pedido. Hoy hemos repasado algunas de esas Harleys que nadie quiso, algunas por raras, otras por adelantadas, y unas cuantas simplemente porque eran un sinsentido con ruedas. Pero también son parte de la historia, de los errores se aprende, y a veces, detrás de una moto fallida, hay una idea valiente que solo necesitaba otro momento. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de todas estas Harleys te parece la más incomprendida? ¿Y cuál directamente no debería haber existido nunca? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si alguna vez has mirado una Harley con recelo. Y suscríbete, que aquí hablamos sin filtros. Imagina que la persona que dirige la marca de motos más legendaria ni siquiera monta en moto. Imagina que un CEO entra a una compañía que respira gasolina y decide purgar todo lo que huele a libertad, rebeldía y hermandad. No es ficción, es exactamente lo que ha pasado con Harley Davidson, y lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que ves la marca para siempre. Hoy no hablamos solo de motos, hablamos de cómo una marca traicionó su esencia y de por qué eso no se perdona ni con millones en marketing. Jochen Seitz no era un motero, no tenía pasado biker, no creció soñando con Harleys. Lo suyo era Puma, las finanzas y las grandes cifras. Y sin embargo, en pleno 2020, asumió el cargo de CEO de Harley Davidson, la marca que simbolizaba todo lo contrario a los trajes de Wall Street. ¿El objetivo? Supuestamente, salvarla. Pero para salvar algo, primero tienes que entenderlo. Y lo que hizo Seitz fue aplicar la lógica del capital a una empresa con alma. Un error de manual que ya habíamos visto antes y que casi nunca termina bien. En su primer año ya se notó el cambio. Reestructuración, recortes, prioridad a los números y en medio una comunidad desconcertada. ¿Quién es este tipo que no habla de motos, sino de eficiencia operativa? Seitz no buscaba reconectar con los moteros, buscaba reconectar con los inversores.
volver a enamorar al mercado, aunque eso significara desenamorar a los que llevaban años tatuándose el logo, porque para él, Harley era un símbolo potente, no un legado que proteger. Y cuando tratas una marca icónica como si fuera una franquicia más, empiezas a desmontar sin darte cuenta lo que la hizo especial. La gran pregunta es, ¿puede alguien dirigir una marca de motos sin amar las motos? ¿Puede alguien que nunca ha sentido el rugido de una Harley tomar decisiones sobre su alma? Muchos dirán que sí, que los negocios son números. Pero los que rodamos sabemos que hay cosas que no caben en una hoja de Excel. ¿Y tú? ¿Confiarías en un capitán que nunca ha navegado el barco que dirige? Harley Davidson fue durante décadas una marca con una identidad clarísima. Motores en B, cuero, carreteras infinitas y ese rugido inconfundible que decía «aquí mando yo». Pero desde que Jochen Seitz tomó el mando, la prioridad dejó de ser esa. El foco ya no era el sonido del motor, era el sonido de los aplausos en conferencias de sostenibilidad. Harley empezó a empaparse de lo que hoy llaman políticas DEI, diversidad, equidad e inclusión, y objetivos ESG, criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. ¿El problema? Que eso en sí mismo no es malo, pero cuando lo pones por encima del producto, lo matas. Porque Harley no estaba rota, no necesitaba reinventarse desde lo ideológico, lo que necesitaba era volver a emocionar. En lugar de eso, la marca se convirtió en un laboratorio de política empresarial, eventos sobre inclusión, campañas con eslóganes vacíos, un consejo de administración más preocupado por el lenguaje inclusivo que por el sonido de sus escapes, y los moteros lo notaron. La comunidad empezó a desconectarse, no porque rechazaran el progreso, sino porque sintieron que ya no estaban hablando con una marca de motos, estaban hablando con una ONG con ruedas. El problema de Harley no fue abrazar la diversidad, fue olvidar a su base, porque puedes abrir la puerta a todos, pero no cerrársela a los que estaban dentro desde siempre. ¿Qué pasa cuando una marca cambia más rápido que su comunidad? ¿Cuándo la estrategia cultural sustituye a la pasión? Lo que pasa es esto, lo que estás viendo ahora, porque si los valores se imponen desde arriba pero no se sienten desde abajo, lo único que creas es ruptura. Nada más tomar el control, Jochen Seitz anunció el plan Rewire. Un nombre elegante para lo que en realidad fue un tijeretazo quirúrgico a todo lo que no cuadraba en el Excel. El objetivo, hacer la empresa más eficiente, más rentable, más ligera. Pero en esa operación también se amputó parte del alma. Se cerraron plantas, se recortaron puestos clave, se eliminó la línea de entrada que permitía a muchos jóvenes empezar en el mundo Harley. Se simplificaron modelos, se redujeron concesionarios, se abandonaron mercados internacionales. Todo eso en nombre de la eficiencia. Pero, ¿eficiencia para quién? Porque mientras las gráficas subían para los inversores, la comunidad motera se quedaba huérfana. ¿Qué pasó con esas Harleys accesibles? ¿Esas que te comprabas con esfuerzo, pero sin hipotecarte 7 años? ¿Qué pasó con la promesa de libertad al alcance del trabajador? Rewire fue un golpe de realidad para muchos. La marca ya no hablaba su idioma, ya no se esforzaba por incluirlos, se transformó en algo elitista, más exclusivo, sí, pero también más lejano. Y cuando Harley dejó de ser una aspiración realista, empezó a dejar de ser deseada. ¿De qué sirve una marca mítica si solo la pueden tocar unos pocos? ¿Puede una Harley ser símbolo de libertad si hay que pedir permiso al banco para rodar con ella? Rewire funcionó para la bolsa, pero fuera de Wall Street fue el principio del silencio. Durante años, las Street 500 y 750 fueron la puerta de entrada al mundo Harley. Motos pequeñas, sí, pero con carácter, pensadas para nuevos pilotos, para mercados emergentes, para moteros que soñaban en grande pero empezaban con lo justo. Y entonces, sin previo aviso, Seitz las eliminó del catálogo. Fin de la producción. Fin del sueño para miles de jóvenes que aspiraban a rodar con el logo más legendario del mundo. La explicación oficial: simplificación de la gama, reorientación estratégica, enfoque premium. La realidad: se cerró la puerta en la cara de toda una nueva generación. Porque sí, Harley nunca fue barata, pero al menos, durante un tiempo, fue alcanzable. Había modelos para entrar, para probar, para sentir, para engancharte. Quitar las Street fue más que una decisión de producto, fue una declaración de intenciones. Harley ya no es para todos, es solo para unos pocos. ¿Y qué mensaje le estás enviando al motero joven? ¿Que se espere 10 años a ahorrar? ¿Que se compre una japonesa hasta que le llegue el turno? ¿O que directamente no lo intente? Las Street 500 y 750 no eran perfectas, pero eran un puente.
Y cuando rompes el puente que conecta a la nueva generación con tu marca, estás cortando tu propio futuro. ¿Cómo llegaste tú a tu primera Harley? ¿Te la regalaron? ¿O luchaste por ella? Pues ahora imagina que ese modelo ya no existe, que esa lucha ya no tiene recompensa. Eso hizo Seitz. Mató la entrada, cerró la puerta y dejó fuera a miles que solo querían una oportunidad para formar parte del viaje. Tras el Rewire, Seitz lanzó su siguiente gran movimiento, el Plan Hardwire. ¿Su promesa? Convertir a Harley Davidson en una marca aún más premium. La realidad, una Harley que cada vez se parece más a un producto de lujo y menos a una moto para rodar. Se multiplicaron los modelos con acabados exclusivos, precios de infarto y nombres que suenan más a vino de alta gama que a motos de carretera. Se habló de experiencia del cliente, de exclusividad, de posicionamiento aspiracional, todo muy bonito en las presentaciones para accionistas, pero vacío para el motero de a pie. Hardwire era básicamente un traje caro para esconder una verdad incómoda, que Harley se alejaba cada vez más de su base histórica, que dejaba de hablarle al tipo que ensuciaba las botas con barro, para seducir al que combina la moto con el reloj. ¿Y qué pasa cuando conviertes una moto en un objeto de lujo? Que dejas de vender una experiencia y empiezas a vender estatus. Y los moteros de verdad no quieren estatus. Quieren rugido, quieren carretera, quieren alma. Hardwire no fue un plan de salvación, fue una estrategia de exclusión, porque cuando todos los modelos nuevos están fuera del alcance del motero medio, ¿para quién estás fabricando en realidad? Harley cambió de dueño sin cambiar de manos, dejó de pertenecer al pueblo biker y pasó a ser patrimonio de inversores con PowerPoint. ¿Te has sentido tú fuera del radar de Harley en los últimos años? ¿Cuándo fue la última vez que miraste un catálogo y dijiste, ¿esta sí es mi moto? Si no recuerdas esa sensación, tal vez no sea culpa tuya. LiveWire era la gran apuesta, la revolución silenciosa, el salto al futuro, pero sin avisar a los que llevaban toda la vida con ellos. La idea sobre el papel era buena, una Harley eléctrica, con todo el músculo de la marca detrás. Pero el resultado fue todo lo contrario, una desconexión brutal con el ADN motero, porque el problema no era solo que fuera eléctrica, el problema era que no era Harley. No vibraba, no rugía, no tenía alma mecánica y costaba más de 30.000 euros. ¿Para quién era? ¿Para moteros urbanos con mentalidad Tesla? ¿Para los que no sabían lo que era apretar un embrague? Lo peor es que Harley no la lanzó como un experimento. La lanzó como el nuevo camino, como su estandarte, como la bandera del progreso, aunque dejara atrás a su propia tribu. La comunidad no se lo tomó como innovación, se lo tomó como traición, porque cuando tu identidad está ligada al sonido, al metal, al engranaje, no puedes vender silencio sin consecuencias. Y las consecuencias llegaron. LiveWire no vendía. Los concesionarios no sabían qué hacer con ellas. Y Harley, en vez de integrar la tecnología, la sacó del catálogo y la convirtió en otra marca. Literalmente. Hoy, LiveWire es una marca independiente, pero el daño ya estaba hecho, porque al intentar ser algo nuevo sin respetar lo antiguo, rompieron por dentro a su propia comunidad. ¿Puede una Harley ser eléctrica? Tal vez sí, pero ¿puede una Harley perder su alma y seguir llamándose Harley? Ahí está el debate. ¿Tú te comprarías una Harley sin sonido? ¿Una sin vibración? ¿Una sin historia? Una Harley no se reconocía por su logo, se reconocía por su rugido, ese traqueteo inconfundible que te hacía girar la cabeza desde 2 calles más allá. Pero con el paso de los años, ese rugido fue bajando el volumen, primero por las normativas, luego por los diseños y finalmente por decisión propia, porque en su obsesión por agradar a todos, Harley dejó de defender lo que la hacía única, se volvió más suave, más silenciosa, más genérica y con eso dejó de emocionar. Hoy una Harley suena casi como cualquier otra, y eso, aunque parezca menor, es devastador, porque lo sonoro también es identidad, y la identidad cuando se diluye, desaparece. ¿Cuántos de nosotros nos enamoramos del sonido antes que del diseño? ¿Cuántos sintieron que su moto les hablaba, no por lo que decía, sino por cómo lo decía? Harley no entendió que su motor no era solo una máquina, era una voz, una firma, un latido. Y cuando una marca pierde su voz, ¿qué le queda? Un logotipo, una herencia, pero no una presencia. En la búsqueda de nuevos públicos, Harley dejó de sonar como Harley. Y el que deja de sonar, deja de vibrar. Y el que deja de vibrar, deja de vivir.
¿Recuerdas el momento exacto en el que una Harley te hizo sentir algo solo con oírla pasar? ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió? Si no lo recuerdas, es que algo se apagó. Y no fue solo el escape. Durante años, entrar a un concesionario Harley era una experiencia. Te recibía el rugido de una moto en exposición, un café, un saludo con nombre propio. Parecía un templo. Hoy muchos parecen catedrales, vacías. El plan Rewire y el viraje elitista no solo cambiaron las motos, cambiaron la red de ventas. Decenas de concesionarios cerraron. Los que resistieron vieron cómo el tráfico se desplomaba. La comunidad ya no entraba a mirar catálogos, ya no se organizaban rutas, ya no era ese punto de encuentro donde se respiraba algo más que marketing. Y lo más duro no fue ver las motos acumuladas, fue ver a los vendedores con mirada perdida sin saber qué responder cuando alguien preguntaba: ¿dónde está la Harley que yo conocía? Porque los datos pueden maquillarse, las gráficas pueden inflarse, pero el vacío no miente, y ese vacío se hizo físico. Salas de exposición llenas de motos que no emocionan, de clientes que no preguntan, de empleados que no creen en lo que venden. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has entrado últimamente a un concesionario Harley y has sentido que faltaba algo? No era un modelo, era el espíritu. Cuando una marca pierde el alma, lo primero que se nota es el silencio. Y ese silencio, en Harley, empezó a sonar demasiado fuerte, porque puedes cambiar de CEO, de estrategia o de logo, pero si vacías el corazón del lugar donde empieza todo, lo demás es decorado. La palabra más repetida en la publicidad de Harley ha sido siempre la misma: libertad. Pero en los últimos años, esa libertad venía con letra pequeña, porque para muchos, esa promesa de carretera infinita y alma indomable venía acompañada de una financiación a 7 años, comisiones absurdas, seguros premium y un mantenimiento que parecía diseñado por una firma de lujo. ¿Dónde quedó la Harley del mecánico de barrio? La que se ajustaba con herramientas básicas. ¿La que se pagaba con esfuerzo pero se vivía con orgullo? Hoy muchos descubren que comprar una Harley no es entrar a una familia, es firmar un contrato con intereses. Y eso mata el romanticismo, porque cuando el símbolo de libertad se convierte en una trampa financiera, deja de ser un sueño y pasa a ser una deuda con ruedas. Los precios subieron, la accesibilidad bajó, las condiciones se disfrazaron de oportunidades y el espíritu se perdió entre cláusulas. Lo más duro es ver a moteros de toda la vida, los de chaqueta vieja y manos engrasadas, mirar los modelos nuevos y decir: esto ya no es para mí. Y no es que hayan envejecido, es que la marca envejeció mal, se volvió más fría, más cara, más difícil de querer. ¿Recuerdas cuando una Harley era el premio por años de trabajo? Ahora parece un producto diseñado para el que nunca trabajó con las manos. ¿La moto más libre del mundo? ¿Convertida en una jaula con cuotas? Harley Davidson fue durante décadas el sueño de millones, pero ese sueño dejó de pertenecer a los jóvenes. ¿Y quién lo recogió? Marcas como Honda, Royal Enfield y Yamaha. Mientras Harley subía precios y eliminaba sus modelos de entrada, las demás hacían justo lo contrario. Motos accesibles, manejables, auténticas y con alma. Hoy un chaval de 20 años puede entrar en el mundo motero con una Enfield Classic, una Honda CB500 o una Yamaha XSR sin empeñar el futuro y sin tener que traicionar su estilo, porque esas marcas entendieron algo que Harley olvidó: que el primer amor en moto no tiene que ser perfecto, pero sí cercano. Los jóvenes no quieren estatus, quieren emoción, no buscan presumir en el garaje, quieren rodar, aprender, compartir. Y para eso, Harley se les volvió lejana, fría, inalcanzable. ¿Cómo vas a conectar con una generación que no se siente representada ni por el producto, ni por el precio, ni por el mensaje? Y no hablamos solo de motos. Hablamos de comunidad, de canales de YouTube, donde se habla de mecánica, de rutas, de historias reales. Y ahí, Harley brilla por su ausencia. Enfield está en TikTok. Yamaha se mete en Twitch. Honda escucha los foros. ¿Y Harley? Aún intenta entender por qué los jóvenes no entran a sus tiendas. ¿Tú crees que Harley puede reconectar con los nuevos moteros? ¿O el tren ya pasó y lo están viendo desde la estación? Mientras Harley jugaba a reinventarse en despachos de marketing, otras marcas afilaron sus motores y no solo la superaron, la adelantaron con elegancia. Triumph volvió con fuerza, modernizó sin perder el alma, apostó por las Café Racer, las Scrambler, los motores medios con carisma.
Motos que rugen y se entienden. Motos que emocionan. Royal Enfield dejó de ser una exótica barata y se convirtió en una alternativa real. Diseño clásico, mecánica sencilla, precios humanos y comunidad global. Indian resurgió del pasado y se metió en la pelea con todo. Modelos potentes, atrevidos, con diseño, alma y sonido. Una Harley con ganas de pelea pero sin pedir perdón. Y mientras tanto, Harley cerraba puertas, subía precios y recitaba métricas en reuniones de accionistas. Lo que estas marcas entendieron, y Harley no, es que el alma no se negocia. Se moderniza, sí, pero no se abandona. Hoy un motero puede entrar a un concesionario Indian y ver una moto que le habla, entrar a un Triumph y sentir conexión, o ver una Enfield y decir, con esta empiezo mi historia. ¿Y Harley? Harley aún cree que la gente comprará una moto porque lleva el logo, pero el logo, sin alma, es solo pegatina. ¿Tú también has mirado hacia otra marca en los últimos años? ¿Qué fue lo que te hizo dudar de Harley por primera vez? No fue una huelga, no fue una filtración, fue una carta abierta que se volvió un grito en medio del silencio institucional de Harley. Jacob Daredevil, un alto cargo con años dentro de la compañía, decidió irse, pero no sin antes decir por qué. Y lo hizo público. Su carta hablaba de desconexión, de decisiones erráticas, de una marca que ya no escuchaba, que ya no rodaba, que ya no vibraba. Contó cómo se pasó de diseñar motos con alma a asistir a reuniones sobre métricas vacías, cómo la palabra cliente fue reemplazada por target, cómo la experiencia real se cambió por marketing aspiracional. Y esa carta se viralizó, porque no era una crítica técnica, era un lamento emocional. Era la confesión de alguien que amaba Harley y que ya no la reconocía. Para muchos, fue como leer lo que sentían pero no podían decir. Confirmó lo que ya sospechaban, que por dentro Harley también estaba rota. La carta de Jacob no fue solo un adiós, fue un diagnóstico. Y cuando un empleado con historia se va diciendo, ya no es mi casa, algo muy grave está pasando. ¿Cuántas personas más dentro pensaban lo mismo? ¿Cuántos se quedaron callados, tragando números, traicionando pasiones? ¿Y tú? Si fueras parte de una marca que se olvida de lo que eras, ¿aguantarías? ¿O harías como Jacob? Lo que le pasó a Harley no es un caso aislado, es parte de un patrón, una corriente que ha arrastrado también a gigantes como Disney, Bud Light o Target, marcas que durante décadas construyeron identidad, comunidad, conexión y que, de repente, lo tiraron todo por la borda en nombre de un supuesto progreso corporativo. Disney dejó de contar historias con alma para convertirse en un panfleto moralizante. Bud Light olvidó a quién le hablaba. Target convirtió sus tiendas en campos de batalla ideológica y todas, absolutamente todas, sufrieron el mismo golpe, el rechazo de su comunidad, porque cuando traicionas tu base, por más grande que seas, te quedas solo. Lo que une estos casos es simple, decisiones tomadas desde despachos que nunca pisan la calle, que no escuchan, que no sienten, que confunden tendencias de Twitter con realidad. Harley hizo lo mismo. Pensó que por llevar más de 100 años rodando, podía girar el volante sin avisar, y se olvidó de lo más importante, del que iba encima, porque puedes cambiar muchas cosas, pero si te olvidas del que te hizo grande, el que te mantuvo vivo, el que te defendió incluso en tus peores años, entonces no mereces seguir en la carretera. ¿Tú también sientes que hay marcas que ya no te hablan a ti? ¿Que se alejaron sin explicaciones? Tal vez este vídeo no va solo de Harley. Tal vez va de todas esas marcas que dejaron de escucharnos. Y ahora no entienden por qué no estamos. Después de todo lo que hemos visto, la gran pregunta es esta. ¿Hay algo que salvar? ¿Sigue quedando algo de Harley que valga la pena rescatar? La marca aún existe. Las motos se siguen vendiendo. Hay clubs. Hay camisetas, hay historia, pero ¿hay alma? Porque una moto puede tener potencia, puede tener diseño, puede tener un nombre grabado en metal, pero si no te hace vibrar por dentro, es solo hierro. La redención no es imposible, pero no viene de una campaña publicitaria. Viene de escuchar, de volver a rodar con los que estuvieron ahí desde el principio. ¿Puede Harley volver a ser Harley? Sí. Si deja de mirar a Wall Street y vuelve a mirar a la calle, si deja de pensar en lo que vende y recuerda por qué vendía. Porque el alma motera no se compra, no se fabrica, no se modela en una oficina, se siente en el asfalto. Y si Harley quiere volver, tiene que ensuciarse, tiene que rugir de nuevo. ¿Será fácil? No. ¿Será rápido? Menos. ¿Pero vale la pena? Sí.
porque aún hay quienes creen en ella, aún hay quienes, pese a todo, sueñan con una Harley que les devuelva lo que una vez les dio. ¿Y tú? ¿Crees que Harley puede volver? ¿O para ti, ya se fue? Harley no ha muerto, pero está en la UCI. Y lo que decida hacer ahora marcará si revive con más fuerza o se convierte en una leyenda de museo. Este vídeo no ha sido un ataque, ha sido una carta de amor, con reproches, porque quien ha rodado con una Harley sabe lo que se siente, y por eso duele tanto ver lo que se ha perdido. Ahora te toca a ti. ¿Tú crees que Harley puede volver a ser lo que fue? ¿O ya se apagó el rugido para siempre? Las cifras están ahí. Las ventas de motos nuevas se desploman, los concesionarios se vacían y lo más inquietante, los moteros ya no quieren estrenar nada. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo dejamos de soñar con la moto nueva y empezamos a sospechar de ella? Hoy vamos a desmontar una a una las razones por las que ya nadie quiere comprar una moto nueva. Y no es solo por el precio. Prepárate porque lo que viene te va a sonar más familiar de lo que te gustaría. Y hoy abrimos la puerta del garaje que nadie quiere ver. Durante años, la industria de la moto vivió una luna de miel. Las ventas crecían, las gamas se ampliaban, los catálogos brillaban en cada concesionario y las marcas prometían la moto perfecta para cada tipo de piloto. Pero de repente, sin guerra ni pandemia de por medio, todo se torció. ¿Qué ha pasado con las motos nuevas? ¿Por qué ya no emocionan? La respuesta no está solo en el bolsillo. Está en el vínculo roto, la desconexión entre el motero y el producto. En ese momento en el que el amor se convierte en sospecha, te acercas al concesionario y en vez de ilusión, sientes desconfianza. Te ofrecen financiación antes que gasolina, extras antes que alma, garantías antes que pasión. Las motos empezaron a parecer electrodomésticos con ruedas, frías, impersonales, diseñadas para estadísticas, no para sensaciones. Y no es que las motos sean malas, hay maravillas técnicas, diseño brutal, avances de seguridad, pero en muchos casos ya no hay magia. Y cuando la magia se pierde, el motero se queda quieto. Por eso la gente mira el mercado de segunda mano con otros ojos. Porque ahí, en una Naked de hace 10 años, aún se escucha algo que falta en muchas nuevas. Autenticidad. No estamos hablando de nostalgia barata. Estamos hablando de personalidad, de motos con carácter, con errores, sí, pero con alma. Porque cada vez hay más moteros que prefieren una moto imperfecta a una perfecta sin alma. Harley Davidson no fue la única, pero fue la más descarada. En los últimos años vimos cómo motos que costaban 9.000 pasaban a valer 14.000. Mismo motor, misma parte ciclo, nuevo catálogo y el doble de marketing. ¿Qué justificaba esa subida? ¿Innovación? ¿Materiales nobles? ¿Tecnología revolucionaria? No, lo justificaba la marca, la exclusividad, el feeling, el humo. Y Harley no estaba sola. BMW, Ducati, Triumph, todas jugaron a inflar el globo. La promesa era clara. Si pagas más, te damos algo más. Pero ese algo más muchas veces era solo plástico pintado de premium. ¿El resultado? Motos que se volvieron inalcanzables. Para muchos jóvenes, comprar una moto nueva dejó de ser un sueño, para convertirse en una deuda. Pero lo peor no fue el precio, fue el engaño disfrazado de exclusividad. Se vendía una identidad, una tribu, un estatus, cuando en realidad estaban vendiendo una factura maquillada con estética rebelde. Y como todo lo que se infla sin control, llegó el estallido. Harley empezó a cerrar concesionarios, bajaron ventas, aumentaron los descuentos. El globo se pinchó y dejó escapar no solo aire, también credibilidad. La gente se hartó. Porque puedes pagar más por algo mejor, pero no por lo mismo con otra etiqueta. Y eso, los moteros lo empezaron a ver con claridad. La pregunta que muchos se hicieron fue simple. ¿Esta moto cuesta 18.000 euros porque lo vale? ¿O porque alguien decidió que debía valerlo para cuadrar la cuota? Y ahí se rompió la confianza, porque si el precio ya no tiene lógica, el deseo tampoco. La moto siempre fue símbolo de libertad, de romper rutinas, de salir sin destino. Pero un día esa libertad empezó a pagarse a plazos, porque la financiación, que en teoría era una ayuda, se convirtió en una trampa silenciosa. En vez de ahorrar, comparabas cuotas. En vez de soñar, firmabas letras. De repente la pregunta ya no era ¿qué moto quieres?, sino ¿cuánto puedes pagar al mes sin dejar de comer? Y ahí entró el juego del crédito eterno. Pagos a 5, 6, hasta 8 años.
Motos con garantía más larga que el noviazgo de muchos. Y condiciones con letra pequeña que si la leías, ya no firmabas. Y claro, durante los primeros meses todo bien. Moto nueva, olor a fábrica, cabeza alta. Pero al segundo año ya no es novedad. Al tercero ya no es tu estilo. Y al cuarto sigues pagando por algo que ya no deseas. Lo peor es que te encadenan con estilo. Te lo venden como comodidad, como acceso. Pero lo que hacen es convertir la moto en una carga. Y si algo no puede ser una moto, es una carga. Y cuando eso se masifica pasa lo inevitable. Se pierde el deseo. Porque si para tener una moto tienes que hipotecarte media década, prefieres no tenerla. Porque ya no es una compra, es una condena. Y el mercado lo nota. Las concesiones lo sienten y los fabricantes lo ignoran. Hasta que es demasiado tarde. Hubo un tiempo en que ibas al concesionario a elegir. Hoy vas y te presionan para decidir en 24 horas o te la quitan. Como si estuvieras comprando pan, no una moto de 15.000 euros. Las marcas y concesionarios empezaron a jugar con el miedo. Miedo a quedarte sin stock. Miedo a que suba el precio. Miedo a perder esa unidad única. La última que nos queda. Y lo hicieron con campañas diseñadas para provocar ansiedad, contadores regresivos, ediciones limitadas que luego volvían reetiquetadas y comerciales con cara de urgencia permanente. Todo estaba pensado para no dejarte pensar, para hacerte comprar por impulso, no por deseo, para que sintieras que si no firmabas ya, eras tonto. Y muchos cayeron. Porque la emoción juega fuerte, porque cuando ves una moto expuesta y alguien te dice «hay 2 personas más interesadas», tu cabeza deja de pensar y empieza a justificar. Pero el problema es que luego te das cuenta de que no era verdad, que esa última unidad estuvo 3 semanas más ahí, que el descuento exclusivo estaba para todos, que fuiste víctima de una jugada psicológica, no de una oferta real. Y eso rompe la relación, porque si tienes que engañar al cliente para vender, es que no tienes un buen producto, y si el motero se siente manipulado, no vuelve. La confianza no se pierde por un fallo mecánico, se pierde cuando te das cuenta de que la ilusión que sentiste fue fabricada con guión de marketing. Que las motos evolucionen es lógico, pero en los últimos años hemos visto avances que nadie pidió y que muchos ni usan. Pantallas TFT con más menús que una Smart TV, conectividad con el móvil para ver si tienes WhatsApp mientras vas a 120 por la autopista, sensores que te dicen si estás inclinado, como si tu cadera no lo supiera ya. Todo esto en motos que presumen de herencia, tradición y espíritu puro, pero que a la hora de la verdad parecen diseñadas por ingenieros de Silicon Valley con alergia al aceite. Y lo peor, toda esa tecnología no solo encarece la moto, sino que la hace más impersonal, más genérica, más coche. El motero no quiere una app para decirle cuántos grados tiene el neumático. Quiere sentir el asfalto, escuchar el motor, dominar la máquina sin que una interfaz se interponga. Nos están robando la esencia con chips, sensores y notificaciones. Y muchos lo notan aunque no lo digan. Sí, la tecnología puede ayudar, puede mejorar la seguridad, la gestión del motor, la navegación, pero una moto no es un portátil con ruedas, es un vínculo físico no digital. Y cuando todo se vuelve táctil, automático y silencioso, lo que se pierde no es comodidad, es identidad. Por eso muchos están volviendo a lo simple, a lo mecánico, a lo real. Porque hay cosas que no necesitas que te las diga una app, solo necesitas vivirlas en primera persona. Antes, para saber si una moto era buena, ibas al taller, leías revistas, escuchabas a otros moteros. Hoy vas a YouTube, ves un vídeo y decides. Pero claro, ese vídeo tiene patrocinio, código de descuento, enlace de afiliado y una review con música épica y planos a cámara lenta, que no dice nada. Muchos influencers empezaron con pasión, opiniones sinceras, críticas reales, pero luego llegaron las marcas, las pruebas oficiales, las rutas organizadas, y el mensaje cambió. Ya no era «esto no me convence», ahora era «a mí me va bien, pero cada uno tiene que probarla por sí mismo». Traducción: me pagan por no decir lo que pienso. Y no es que esté mal colaborar, pero cuando todo suena igual, cuando nadie se moja, cuando cada review parece un anuncio disfrazado, el espectador se desconecta. Y así, miles de moteros vieron vídeos que les vendieron una moto, que en la vida real no era lo que parecía. El daño no es solo individual, es colectivo. Porque si no hay crítica, no hay mejora. Y si el creador tiene miedo de perder el contrato, el contenido pierde valor.
Por suerte, empiezan a surgir voces que no se callan. Canales pequeños e independientes que vuelven a decir lo que muchos piensan. Porque cuando alguien te habla sin filtro, lo notas. Y tú decides. ¿Quieres entretenimiento o información? ¿Quieres show o verdad? Sí, las marcas han fallado. Sí, los concesionarios han presionado. Pero, ¿y nosotros? ¿Los moteros? ¿Nos dejamos convertir en consumidores pasivos? Durante años aceptamos motos sin alma porque brillaban. Pusimos más atención al diseño del escape que al carácter del motor. Elegimos pantallas sobre embragues. Y tragamos con precios, créditos y lanzamientos que sabíamos que olían a marketing, no a pasión. Porque también fuimos cómplices. Porque era cómodo. Porque era bonito subir una foto de la moto nueva al Instagram y esperar los likes. Y mientras tanto, dejábamos morir la mecánica de barrio. Dejábamos de mancharnos las manos, de tocar la carburación, de oler la gasolina sin filtro. Y eso, poco a poco, nos cambió. Dejamos de ser moteros que sienten para ser clientes que comparan. Pero lo bueno de reconocerlo es que también podemos cambiarlo, volver a exigir, volver a disfrutar, volver a decir, yo quiero una moto, no una cuota con ruedas. Porque el alma de la moto no está en el concesionario, está en el tipo que la arranca con cariño, que la cuida con grasa, no con leasing, que la vive, no solo la paga. Si queremos volver a enamorarnos de las motos, primero tenemos que volver a ser moteros, no clientes. Hay una generación que creció viendo motos en videojuegos, en películas, en redes sociales, pero que nunca llegó a tener una. Ni quiso, ni pudo. Y no fue por falta de interés, fue por barreras. Barreras de precio, barreras de carnet, barreras de cultura. Porque hoy para un joven de 20 años comprarse una moto no es rebeldía, es un lujo. Entre la formación obligatoria, los seguros disparados, los sueldos bajos y las motos nuevas que arrancan en 5 cifras, ¿quién puede empezar? Pero además de lo económico está lo cultural. El relato motero ya no se transmite. No hay tíos con chupa de cuero enseñándote cómo cambiar bujías. Hay influencers en scooter eléctrico con mochila y casco de bici. Y el marketing de las marcas tampoco ayuda. Motos diseñadas para tipos de 45 con sueldo fijo y garaje propio. Cero guiños al chaval de barrio. Cero códigos visuales para el motero joven. ¿Resultado? Una generación que no monta, que no se mancha, que no se ilusiona con 2 ruedas. Y eso para el futuro del motociclismo es una bomba de relojería, porque si no hay relevo, no hay continuidad. Y si las marcas solo piensan en el cliente de hoy, se quedarán sin cliente mañana. Si de verdad queremos que los jóvenes vuelvan a enamorarse de las motos, hay que volver a hablar su idioma, en precio, en acceso y en actitud. Durante años, la moto de segunda mano fue la opción del que no llegaba. Hoy es la opción del que no quiere tragarse el cuento, porque comprarte una moto usada ya no es resignación, es resistencia. Es decirle a la industria, no me vendo a tu sistema, prefiero una moto real, con historia, con cicatrices. Y no hablamos solo de precio, hablamos de actitud. La segunda mano representa a ese motero que no busca validación, que no quiere GPS integrado ni pantallas táctiles, quiere una llave, un estruendo y carretera. Cada vez hay más jóvenes que, en vez de ahorrar para una 0 km, se van al mercado de ocasión, se compran una Naked de hace 15 años y la restauran. Porque ahí hay orgullo, ahí hay conexión. Y también hay menos miedo. No tienes que preocuparte por la pintura, por los arañazos. No tienes que vivir con el miedo de que cada roce sea una pérdida de valor. Esa moto ya vivió. Ahora te toca a ti. El mercado de segunda mano no es solo una alternativa económica, es un acto de rebeldía emocional, es la prueba de que el vínculo no se compra nuevo, se construye, y si las marcas no lo entienden, seguirán sacando modelos que nadie estrena, mientras ahí fuera hay una generación entera dándole vida a motos que ellos ya dieron por muertas. Antes, cuando algo iba mal, llevabas la moto al taller de siempre, el de barrio, el que te conocía por tu nombre, no por tu número de expediente. Allí, el mecánico se manchaba las manos, te explicaba lo que pasaba, a veces ni cobraba, o te daba un consejo y te prestaba una llave. Eso hoy está desapareciendo. Ahora llevas la moto a un centro oficial, con moqueta en la recepción, cafetera cápsula, camisa bordada con el logo de la marca. Pero cero pasión, cero conexión. Te atiende un tipo que no huele a gasolina, que no ha tocado una bujía, que lee lo que dice la tablet y que ante cualquier problema te responde con un «eso hay que cambiarlo entero». Y claro, el presupuesto duele, porque el SAT no repara, reemplaza.
Y lo que antes costaba 40 euros, ahora son 600, porque ya no se arregla, se sustituye. Esa cultura ha matado el vínculo. Porque si tu moto es irreparable fuera del sistema, entonces ya no es tuya, es de la marca. Tú solo la usas hasta que se rompe. Y los talleres de barrio, los de verdad, van cerrando. Por falta de recambios, por falta de formación, porque nadie quiere mancharse las manos. Solo hacer clic. El día que se muera el taller independiente, se muere la libertad de rodar sin depender del logo. Y eso es más grave que cualquier avería. En Europa los concesionarios se vacían, las cifras caen, las motos se estancan en las salas de exposición, pero cruzas el Atlántico y en Estados Unidos hay listas de espera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en unos países el mercado se muere y en otros aguanta el tipo? La respuesta está en la cultura. En Europa montar en moto es más racional, es movilidad, es funcionalidad. Aquí miramos el consumo, el seguro, el IVA y nos duele la factura. En cambio, en Estados Unidos la moto sigue siendo símbolo de libertad, de ruta, de estilo de vida. Allí, la gente no compra solo una máquina, compra una idea. Y las ideas se defienden con más pasión que los datos. También influye el poder adquisitivo, claro. El precio de una moto en EEUU es muy distinto al de España, Francia o Italia. Menos impuestos, menos trabas legales, menos miedo. Y luego está el entorno. Allí tienen carreteras infinitas, espacios abiertos, menos tráfico urbano y un espíritu más preparado para la aventura. Aquí tenemos radares, restricciones de emisiones y normativas asfixiantes. Eso no significa que el modelo americano sea perfecto, pero al menos entiende que la moto no es solo un medio de transporte, es un símbolo. Y si le quitas el alma, dejas de vender. Si en Europa queremos recuperar el amor por la moto, hay que mirar más allá del Excel y recordar que montar no es solo moverse, es vivir. Una de las primeras cosas que enamoran de una moto es el sonido, el rugido de escape, el pulso del motor, esa vibración que no puedes explicar, pero que te dice, estás vivo. Pero poco a poco nos lo fueron quitando. Primero con normativas, luego con escapes sellados, luego con motos que suenan más a electrodoméstico que a máquina de pasión. Y claro, llegaron los eléctricos, silenciosos, eficientes, ecológicos, pero sin alma auditiva, sin rugido, sin vibración, sin esa señal que te conecta con la bestia. Ojo, no se trata de hacer ruido por hacer ruido, se trata de sensaciones, porque una moto no solo se ve y se toca, se escucha, se siente. Y eso, la regulación no lo entendió. Y lo peor es que muchas motos actuales ya ni necesitan ser eléctricas para sonar a nada. Las Euro 5, las restricciones acústicas, están apagando lo que hacía especial al motociclismo. Nos vendieron silencio como evolución, cuando en realidad muchos lo sentimos como amputación. Si quieres silencio, cierra los ojos. Si quieres emoción, necesitas rugido. Hubo un tiempo en que las marcas hacían motos para la gente, no para los informes de ventas, no para los accionistas, para los moteros. Modelos pensados para durar, para emocionarte, para acompañarte años, no para que la cambies cada 3 con un nuevo plan de fidelización disfrazado de evolución. Pero algo se rompió. Y lo que se rompió fue el contrato no escrito, ese pacto entre fabricante y piloto que decía, tú confías en mí, yo no te fallo. Hoy muchas marcas piensan primero en marketing, en diseño que luzca en Instagram, en catálogos llenos de siglas, en líneas de producción más baratas y más rápidas, en motos que se venden bien, aunque se vivan mal. Y claro, el motero se dio cuenta, porque tú puedes maquillar un catálogo, pero no puedes fingir alma. El que se sube lo nota. Y cuando una marca deja de pensar en el tipo que va a pasar frío por amor a su moto, en el que la lava a mano, en el que le habla en el garaje, esa marca empieza a perder algo que el dinero no puede comprar. Respeto. Respeto por el usuario, por la historia, por la carretera. Y cuando el respeto desaparece, da igual cuántos caballos tenga tu nuevo modelo. Ya no corre para nadie. Vale, ya lo hemos dicho todo, pero ahora viene lo importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el motero? ¿Qué pueden hacer las marcas? Porque sí, la situación es crítica, pero no está perdida. Hay caminos reales, posibles, y si se recorren con cabeza y alma, pueden devolvernos lo que nunca debimos perder. Primer camino, hacer motos que enamoren antes que impresionen. Volver al tacto, al sonido, a la esencia. Motos que transmitan, no que presuman. Que duren, no que decoren el garaje. Segundo camino, respetar al motero.
escucharle, no imponerle modas desde una sala de diseño, recuperar el pacto de confianza y entender que cada cliente es también un amante de las dos ruedas, no una variable de cuota. Y tercer camino, abrir las puertas a los nuevos, quitar barreras de entrada, facilitar el acceso, dar cultura de moto, no solo catálogo. Hacer sentir que la moto es de todos, no solo de los que ya están dentro, porque el motociclismo no se muere, solo está dormido, esperando a que alguien lo despierte con gasolina o con una buena sacudida de realidad. Y si estás viendo esto, puede que tú seas parte de ese despertar. Elige bien tu próximo paso, porque cada moto que vibra mantiene vivo el alma de todos. Ahora que ya lo sabes todo, dime, ¿de verdad crees que esto va solo de motos? Va de volver a sentir, de dejar de consumir por inercia, de mirar una máquina y decir, esta soy yo, esto vibra conmigo. Así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue esa moto que te enamoró sin filtros? ¿Cuál fue esa decisión que tomaste con el corazón, no con la calculadora? Dale like, suscríbete y compártelo con ese amigo que necesita una excusa para volver al garaje. ¿Harley lanzando una moto barata? Parece una broma, pero no lo es. Es quizás la jugada más rentable que han hecho en 20 años. Y no es solo por el precio, es porque han entendido, por fin, que el mundo cambió. Y que si no cambias tú también, te vas al desguace. Hoy vamos a destripar por qué esta decisión, aparentemente simple, está marcando un antes y un después en Harley Davidson. ¿Es esta moto una traición a su historia o una maniobra brillante para salvarla? Quédate hasta el final, porque si alguna vez pensaste que Harley estaba acabada, este vídeo va a hacerte dudar. Lo que ha hecho Harley con la Nightster no es solo lanzar una moto nueva, es un volantazo en su estrategia, un corte limpio con su pasado más pesado, literalmente. La Nightster llega con menos peso, menos cromado y menos nostalgia, pero también con más sentido, más accesibilidad y más ambición. Estamos hablando de una Harley que cuesta menos de $10.000, algo impensable hace apenas 5 años. Y no se trata solo del precio, esta moto tiene un nuevo lenguaje. Ya no gritas soy un dinosaurio americano que hace temblar ventanas, ahora dice algo mucho más sutil. Puedo ser Harley sin ser un cliché. Estéticamente sigue teniendo presencia, sí, pero no abusa del metal ni de la grandilocuencia. Es una Harley pensada para entrar en Europa, en Asia, en ciudades donde una Fatboy no cabe ni en la acera. ¿Significa esto que Harley está cambiando? No. Significa que Harley ya cambió. Y la Nightster es la prueba más clara, más ligera, más manejable, más utilitaria y con un corazón que late distinto. El Revolution Max. Es una moto que apuntas a un público que antes ni se habría planteado entrar a un concesionario Harley. Gente joven, urbana, con presupuesto limitado pero buen gusto. ¿Y tú? ¿Te montarías en una Harley sin tanto ruido, sin tanto ego, pero con la esencia justa? Dímelo en comentarios, porque esto solo acaba de empezar. Cuando Harley anuncia una moto por menos de $10.000, la gente cree que es una oferta, un movimiento desesperado, un gesto amable. Pero no. Es un anzuelo. Este precio no busca competir con las motos baratas, busca competir con tu cabeza, con esa voz que decía «Harley está fuera de mi liga». Ahora ya no. Ahora entras. Y una vez que entras, el juego cambia. La Nightster no es una Harley descafeinada. Es un caballo de Troya con ruedas. El precio bajo está calculado para atraer una nueva generación, una que no viste cuero, pero sí redes sociales, que no va a concentraciones, pero sí comparte experiencias. Harley no está vendiendo solo una moto, está vendiendo la entrada a su universo. Lo que quiere es que entres, te enganches y subas de nivel. Porque quien compra una Nightster, mañana quiere una Pan America, o una Lowrider, o una camiseta con el águila en el pecho, y así es como renace un imperio, no desde arriba, sino desde la base. ¿Tú también crees que el precio lo cambia todo? ¿O crees que lo barato acaba saliendo caro? Te leo abajo. Durante décadas Harley Davidson vivió del mito, del rugido, del cuero, de las rutas interminables, pero los mitos envejecen, y si tú envejeces con ellos, te entierran con su leyenda.
Los baby boomers fueron su base, tipos con dinero, nostalgia y ganas de sentirse jóvenes al girar el puño. Pero ahora tienen 70 años, muchos ya no montan, otros ya no están, y el problema es que Harley tardó demasiado en ver lo que venía, que las nuevas generaciones no sueñan con una moto americana de 400 kilos, sueñan con experiencias, con independencia y con pagar el alquiler. Lo que para un boomer era libertad, para un millennial es una trampa de mantenimiento. Lo que antes era estatus, ahora es exceso. El mundo cambió. Harley, no. Hasta ahora. Por eso la Nightster es una tabla de salvación, porque intenta decirles, ¡hey! También somos para vosotros. Y lo hace desde el único lenguaje que entienden, el de la accesibilidad, la funcionalidad, el precio razonable. ¿Tú también crees que Harley llega tarde? ¿O aún está a tiempo de subirse a la nueva ola? Coméntalo abajo, porque en esta historia el tiempo lo es todo. Imagina a alguien de 30 años, vive en una ciudad, trabaja en remoto, le gusta el diseño y nunca se ha subido a una moto. Pero un día ve una Nightster y piensa, eso sí lo conduciría yo. Ese es el perfil. Un público que Harley ignoró durante años pensando que siempre tendría a los mismos fieles. Pero los fieles envejecen y el mercado no espera. Este nuevo comprador no quiere parecer un forajido de película. Quiere movilidad, estilo, confianza tecnológica y algo que no parezca un trasto anticuado heredado de su tío. Harley ha comprendido que ya no vende mitología, sino soluciones con estética, y que si quiere sobrevivir, debe captar al que antes ni consideraba pasar por su escaparate. Con la Nightster, Harley no busca impresionar a los puristas, busca romper el hielo con los nuevos, con quienes miran más Instagram que catálogos, con quienes valoran tanto el diseño como la eficiencia. Es una Harley con otra actitud, y eso para muchos es justo lo que necesitaban para, por fin, considerarla. ¿Encajas tú en este perfil? ¿O sigues esperando la Harley de siempre? Deja tu comentario, porque esta vez, Harley va por ti. Revolution Max. Suena a campaña de marketing barata, pero detrás de ese nombre se esconde la clave del nuevo futuro Harley. Este motor no solo es moderno, es modular, compacto, más eficiente, con refrigeración líquida y menos vibraciones. Y eso para muchos es herejía, para otros es libertad de verdad. Adiós a las vibraciones que te dejaban las manos como flanes. Adiós al sobrecalentamiento infernal en semáforos. Adiós al mito incómodo. Y hola a un motor pensado para el presente. Revolution Max le da a Harley algo que no tenía: polivalencia. Ya no es un motor hecho solo para cruising. Sirve para trail, para naked, para lo que venga. Y ahí está la clave. No es una traición al espíritu Harley. Es una evolución necesaria. Porque un motor no es solo potencia. Es una declaración de intenciones. ¿Tú también piensas que un motor Harley debe rugir aunque no avance? ¿O prefieres que empuje bien aunque no te vibre el alma? Coméntalo, que aquí hay debate para rato. Durante años, Harley fue sinónimo de custom, de chasis bajo, puños altos y posturas que desafían a tu espalda. Pero la Nightster rompe eso. Ya no es solo custom, es algo más funcional. Esta Harley se siente ágil, recortada, compacta. No está pensada para rutas eternas, sino para el tráfico real, para la ciudad, para el día a día. Algo que, hasta hace poco, parecía incompatible con su nombre. Y eso le abre puertas a usuarios que nunca se habrían acercado. Porque ahora Harley ya no significa incomodidad estética, ahora puede ser utilidad con estilo. El asiento más bajo, la suspensión más blanda, la respuesta rápida. Todo te habla de una Harley que no quiere solo exhibirse, quiere usarse. Es como si hubieran entendido por fin que vivir en el pasado no paga las facturas del presente. ¿Harley renunciando a la pose para ofrecer practicidad? Increíble, pero real. ¿Tú lo ves como una evolución o como una traición al alma custom? Dímelo ahí abajo. Pocas cosas enfadan tanto a un arlista de pura cepa como leer Made in Thailand en su moto. Pero la realidad es clara, sin esa fábrica, Harley no estaría respirando. La planta de Rayón, Tailandia, es hoy uno de los pilares estratégicos de la marca. No solo por costes, también porque evita aranceles, permite exportar a mercados clave y... sí, porque fabricar en Milwaukee es carísimo. Pero lo curioso es que muchos no lo saben. Las Harley baratas que llegan a Europa o Latinoamérica rara vez salen de Estados Unidos. Y no lo dicen a gritos, claro, porque saben que su valor está en el hecho en América. ¿Es esto una traición al espíritu original? Quizá. ¿Es necesario para sobrevivir? Sin duda.
Harley ha aprendido de Japón, de China, de India, y ahora juega el mismo juego global: diseñar en casa, producir donde conviene, vender donde sea. Y mientras los más puristas se quejan, las cuentas cuadran, porque una Harley tailandesa sigue siendo una Harley si se comporta, suena y se siente como tal. ¿Tú lo ves como pragmatismo o como rendición? Te leo abajo, pero que sepas, esa moto que te gusta probablemente no pisó América en su vida. Mientras Harley dormía en los laureles de su leyenda, Indian se puso las pilas, y Japón, como siempre, iba 20 años por delante. Indian sacó modelos más modernos, más equilibrados, más atractivos para el comprador joven. Mantuvo la esencia, pero supo maquillarla con tecnología, y eso caló. Por otro lado, marcas como Yamaha, Honda o Kawasaki ofrecen motos con prestaciones similares, mejor fiabilidad, precios competitivos y un servicio postventa casi perfecto. Harley empezó a perder. No por calidad, por inercia, porque pensó que el nombre lo era todo. Y eso en esta generación ya no basta. El lanzamiento de la Nightster y todo lo que viene detrás es una respuesta directa. Es Harley diciendo: vale, entendimos la lección. Ahora toca recuperar el terreno perdido, con motores nuevos, con precios sensatos, con motos que no den miedo al primerizo. ¿Tú crees que aún puede remontar? ¿O Indian y Japón ya ganaron la partida? Déjamelo en comentarios. La Nightster no es un experimento aislado, es la punta del iceberg, porque Harley ya tiene planeado lo que viene: una familia completa de motos modernas, accesibles y modulares. El motor Revolution Max está diseñado para eso, para adaptarse, para replicarse, para meterse en naked trails, deportivas scramblers y lo que haga falta, y eso es justo lo que está ocurriendo. En la cocina de Harley ya se preparan nuevas variantes, más ligeras, más funcionales y más baratas. El objetivo es claro: cubrir cada segmento, porque si la marca quiere volver a dominar, no puede hacerlo solo desde el púlpito custom. Tiene que estar en la calle, en los semáforos, en el barro, en el tráfico, en tu garaje. Ya no basta con tener la moto del sueño americano, hay que tener la moto del día a día, y Harley lo sabe. ¿Te imaginas una Harley Trail de verdad? ¿Una naked con alma yankee? Pues no te lo imagines mucho, porque vienen. ¿Te gustaría ver una Harley para cada tipo de motero? ¿O crees que deberían centrarse en lo suyo? Déjamelo en comentarios. Y aquí llega la gran pregunta: con tanto cambio, tanta tecnología y tanta apertura, ¿sigue siendo esto una Harley? ¿O solo un producto con el logo pegado? Porque lo que definía a Harley no era solo el sonido, era el carácter, el peso, el ritual. Subirte a una Harley era un evento, un compromiso, una forma de vida. La Nightster, en cambio, se siente casi normal. Arranca fácil, no vibra como una licuadora, no pesa como un piano, y eso para muchos es perder el alma. Pero también hay que preguntarse: ¿cuántas almas viejas conoces que hayan sobrevivido sin evolucionar? Quizá el alma Harley no esté en lo que era, sino en lo que significa para cada nuevo usuario. Quizá lo importante no sea el ruido, sino el viaje. ¿Tú cómo lo ves? ¿Harley ha perdido su esencia o la está adaptando a los tiempos? Comenta, porque este debate no se apaga con un rugido. Vale, todo suena muy bonito, pero ¿está funcionando? Pues sí. Las cifras empiezan a dar la razón a Harley, y eso, para una marca que lleva años a la baja, es oro puro. La Nightster se ha convertido en uno de los modelos más atractivos en su rango de precio. Las búsquedas aumentan, las pruebas se disparan y, lo más importante, están entrando clientes nuevos. Gente que nunca se habría planteado una Harley. Usuarios que ven por primera vez una opción lógica, accesible y moderna, sin renunciar al logo más icónico del motociclismo. Y no solo eso, en países como España, México o Brasil, el modelo empieza a verse cada vez más. ¿Casualidad? No. Estrategia bien pensada. Porque la Nightster no compite con la Street Glide, compite con la MT-07, con la ZX50, con las naked medias que dominan la ciudad. Y ahí, Harley nunca había jugado. ¿Quién lo iba a decir? Harley compitiendo en ligas japonesas y sin que suene raro. ¿Tú también la ves cada vez más por la calle? ¿Te la plantearías si el precio bajase un poco más? Cuéntamelo en comentarios. ¿Y los de siempre? ¿Qué piensan los arlistas puros, los veteranos, los que llevan décadas con la marca tatuada en la piel? Pues están divididos. Muchos se sienten traicionados.
Dicen que esto ya no es una Harley, que suena a otra cosa, se ve como otra cosa y atrae a gente que no entiende la cultura. Otros, en cambio, lo celebran, porque saben que sin relevo, sin frescura, la marca muere. Y prefieren una Harley diferente a una Harley muerta. Es un choque generacional. El eterno dilema entre tradición y futuro, entre conservar el alma o salvar el cuerpo. Y es lógico, porque Harley no está vendiendo solo motos, está vendiendo pertenencia. Y cuando cambias eso, tocas fibras sensibles. ¿Tú qué opinas? ¿Esto es evolución o es renuncia? ¿La Harley de los nuevos también puede ser la Harley de siempre? Déjamelo en comentarios, porque este debate todavía tiene gasolina. Durante décadas Harley defendió su identidad como un tótem. Nada se tocaba, nada se cuestionaba. Si no hacía ruido, si no pesaba como un elefante y si no venía de Milwaukee, no era Harley. Pero esa Harley, la del dogma inquebrantable, casi quiebra, porque aferrarte a la tradición en un mundo que se mueve a toda velocidad es como frenar con los pies. Hoy, la identidad ya no es dogma, es herramienta. Si sirve para vender, se mantiene. Si no, se ajusta. Y eso no es cobardía, es adaptación darwiniana. La Nightster, con su diseño contenido, su peso reducido y su mecánica moderna, es la prueba más clara de que Harley ya no se casa con su pasado. ¿Pierde alma? ¿Puede? ¿Gana futuro? Seguro. Esto no va solo de motos, va de marcas que sobreviven porque saben qué parte de su esencia es irrenunciable y cuál puede sacrificarse por el bien mayor. ¿Tú qué opinas? ¿Hasta dónde se puede cambiar sin dejar de ser uno mismo? La Nightster cuesta menos de 10.000 euros, tiene un motor nuevo, diseño atractivo, peso comedido y nombre legendario. ¿Quién no caería en eso? Pero esto no es solo una oferta, es una trampa emocional, porque Harley sabe que una vez entres, no saldrás igual. Comprar una Harley barata no es el fin del viaje, es el principio. La Nightster es el cebo, lo que viene después son los upgrades, los accesorios, el merchandising y, con suerte, tu segunda Harley. No lo digo como crítica, lo digo como estrategia brillante. Porque vender una moto es vender un símbolo, y Harley sigue siendo, a pesar de todo, el símbolo más potente del motociclismo emocional. Quizá ya no se venda libertad, pero se vende pertenencia, estética, estilo, y eso sigue funcionando, incluso mejor que antes. ¿Tú crees que es una jugada honesta o una jugada maestra? ¿Caerías tú también en la trampa? Yo creo que ya estás medio dentro. Dímelo en comentarios. Y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, porque lo que viene también va a doler. Harley ha hecho lo impensable, reinventarse sin rendirse, adaptarse sin desaparecer, cambiar sin perder del todo su alma. Muchos pensaban que era el final, pero puede que estemos ante el principio de algo mucho más interesante, más abierto, más diverso, más real. La Nightster no es solo una moto, es un mensaje, uno que dice: queremos seguir aquí, pero necesitamos hacerlo distinto, y ahora la pelota está en tu tejado. ¿Tú estás dispuesto a mirar a Harley con otros ojos? ¿O prefieres seguir viviendo del mito? Déjamelo en comentarios. Y si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo con ese amigo que aún cree que Harley es solo cosa de abuelos con barriga. Esto es El Imperio del Motor, y nos vemos en la próxima curva.